Buenas noches para todos. En nombre del Semillero de Investigación, Sembrando Investigación, del Grupo de Investigación del Ortopedia del Hospital San Rafael de Tunja, todos sean bienvenidos. Nuestro agradecimiento al doctor Germán Francisco Pertús González por este espacio de memoria histórica académica que nos permite crecer en comunidad semanalmente al interior del Hospital Universitario San Rafael de Tunja. A los líderes del proceso de docencia e investigación, la doctora Shirley Cruz, el doctor Oscar Jiménez y la doctora Lady Lorena Celi. Hoy tengo el gusto de eh, compartirles la participación del doctor Camilo Alberto Camargo Puerto. El doctor Camilo Camargo es médico de especialistas, médico cirujano de la Universidad de Boyacá, médico especialista en medicina de la actividad física y el deporte de la Universidad Fuchs, Hospital San José, exdirector y cofundador de la especialización en medicina del deporte y la actividad física de Uniboyacá, fundador y director científico del Centro de Rehabilitación y Medicina del Deporte CERMED, experto internacional en obesidad SCOP y coordinador del Servicio de Medicina del Deporte del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, Hospital Regional de Duitama y Instituto de Turismo de Paipa. Además, preceptorship en obesidad de la Universidad de Campinas de San Pablo. Hoy el doctor Camargo nos va a ilustrar sobre la sarcopenia, la epidemia silenciosa del siglo XX. Doctor Camargo, es usted bienvenido al auditorio suyo. Muchísimas gracias, doctor Freddy. Buenas noches. Pues agradecerles primero por la invitación, por el espacio que nos brindan. Justamente como ustedes estaban diciendo ahorita, pues agradecemos a todos los entes y todos los directivos del Hospital Universitario San Rafael de Tunja que nos han permitido este tipo de espacios académicos en el cual pues podemos compartir un poquito de lo que nosotros trabajamos a diario. Y justamente quería empezar esa charla pues contándoles eso, que la sarcopenia es una epidemia que nos atacó, se nos vino encima de un momento a otro. Tengo la fortuna de pertenecer a la Asociación Colombiana de Sarcopenia y desde ahí se han venido trabajando muchísimas cosas y diferentes consensos que les voy a mostrar a continuación. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias al servicio de ortopedia y espero que sea de su agrado. Bueno, ya como el doctor Freddy en el preámbulo les contó, tengo la fortuna de ser el director y el coordinador del Servicio de Medicina del Deporte del Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Pero pues detrás de todo este trabajo hay un grupo muchísimo más grande que está con nosotros, muchos 4 médicos del deporte, y todos ellos van a estar justamente en el Facebook Live para que les puedan ir también contestando las preguntas que ustedes puedan ir haciendo, entonces para que al final podamos tener la mayoría de las preguntas resueltas. Siguiente, doctor Freddy, gracias. Ya cuando hablamos de hablar nosotros de sarcopenia es importante destacar algo, y es que la sarcopenia pues es una enfermedad que ha aumentado progresivamente en los últimos años y esta además está llevándonos múltiples complicaciones, dentro de las cuales el paciente no solo tiene una baja en su rendimiento físico, sino que además el pilar fundamental de este tratamiento va a ser la nutrición y la actividad física y el ejercicio, que es el que nosotros prescribimos. Siguiente. Ya para entrar a hablar un poquito de sarcopenia, lo primero que tenemos que decir es qué es la miopenia. Entonces, la miopenia es la pérdida de la masa muscular. Entonces, muchos de nuestros pacientes no alcanzan a llegar a sarcopenia, pero sí están llegándonos a grados importantes de miopenia. Siguiente. Otro término que vamos a utilizar el día de hoy va a ser la dinapenia. Y la dinapenia es la disminución de la fuerza muscular. Entonces ya vamos complementando un poquito más nuestro concepto de sarcopenia. Siguiente. Y la cratopenia es el déficit de la potencia muscular o del rendimiento físico, que generalmente también es autodeclarado. Ya cuando nosotros tenemos en cuenta estos 3 conceptos y los unimos, siguiente, ya nosotros podemos hablar como tal de la sarcopenia. Entonces, la sarcopenia como tal es esa pérdida acelerada de la función y de la masa muscular, también el trastorno muscular esquelético progresivo generalizado, y además de esto, pues tiene una característica fundamental, y es que nuestro paciente aumenta el riesgo de caídas, presenta debilidad muscular, lentitud en la marcha, desgaste muscular, y todo esto es autodeclarado. Entonces es el paciente que llega a nuestro consultorio
a nuestro servicio y generalmente nos dice eso: doctor, yo siento que últimamente camino más lento, estoy perdiendo la fuerza muscular, ya no tengo la misma potencia, mi rendimiento ha bajado ostensiblemente. Entonces es un paciente candidato a que nosotros empecemos a hacerle todos los estudios correspondientes para saber si en realidad tiene sarcopenia o si apenas se queda en dinapenia o en cratopenia. Siguiente. Algo que es fundamental destacar en la sarcopenia es que existen dos tipos de sarcopenia. Una sarcopenia que es primaria, entonces está relacionada generalmente con la edad, está generalmente relacionada con los picos hormonales, entonces nuestro paciente perdió fuerza, perdió masa muscular, sin embargo no es la característica fundamental, y cuando esto pasa, generalmente nosotros tenemos que hacer más estudios. Ya la sarcopenia secundaria, en la sarcopenia secundaria nosotros encontramos justamente esa pérdida de la fuerza, de la masa muscular, de la calidad de vida, pero casi siempre está relacionada con una enfermedad crónica no transmisible, dentro de la cual nosotros también incluimos la obesidad. Entonces, como podemos ver en el gráfico, todas estas mioquinas que se están generando y exerquinas que se están generando producto del ejercicio empiezan a caer, generalmente desde los 35 años, los últimos estudios nos hablan, los picos hormonales decaen ostensiblemente, y esos picos hormonales que empiezan a decaer son los que nos empiezan a generar decaimiento o pérdida de esa masa y esa calidad muscular que nosotros podemos tener. En el gráfico solo vemos algunas, pero sin embargo es importante destacar que hay más de 144 mioquinas estudiadas y todas estas empiezan una cascada en caída después de los 35 años. Quiere decir que lo único que nos puede a nosotros sostener en un futuro es el ejercicio que estemos haciendo ahorita. O sea, hoy en día nosotros nos estamos comiendo el ahorro que generamos cuando fuimos niños, cuando fuimos jóvenes. Recordemos esa etapa tan bonita en las personas de edad avanzada como yo, que poco a poco tuvimos muchísima más actividad física, y esa actividad física siempre estuvo relacionada a que nosotros desarrolláramos una gran cantidad de fibras musculares, generalmente de tipo 2, que hoy en día las estamos perdiendo con el transcurso del día cuando tenemos sedentarismo. Siguiente. ¿Cuándo hay que sospechar sarcopenia? Entonces, la sarcopenia nosotros tenemos que empezarla a sospechar cuando nuestros pacientes empiezan a referirnos caídas. Generalmente ellos asumen que es un tropiezo, pero son caídas con más facilidad y con más frecuencia, muchas veces referidas por los familiares. La debilidad osteomuscular generalizada, la lentitud en la marcha. Entonces salgo a caminar con mi familiar, con mi hijo, y siento que cada vez me quedo más y me cuesta más alcanzarlos. La debilidad muscular generada con la atrofia, entonces sienten que les quedan más grandes, por ejemplo, en las piernas los pantalones, la ropa interior les puede quedar más grande en las piernas, y muchas veces es en las que principalmente perdemos la masa muscular, pero también en miembros superiores. Importante que esa dificultad para llevar a cabo las funciones de la vida diaria que se hacían antes, como llevar el mercado, subir una botella de agua, subir algunos objetos al carro, levantar al nieto puro, esas generalmente son las principales causas que nosotros debemos empezar a sospechar esta patología. Siguiente. Ya en cuanto a la fisiopatología, nosotros empezamos a decir varias cosas. Entonces ya tenemos la fragilidad, cratopenia, dinapenia, y ya estamos hablando como tal en el contexto de la sarcopenia. Entonces esta sarcopenia empezamos a perder fibras musculares generalmente de tipo 2, que son esas fibras que hacen o son las que nos pueden llevar a que nosotros podamos decir de un metabolismo más rápido o mucho más lento. Y en estas empezamos a notar que nuestro músculo también perdió calidad. ¿Cómo pierde la calidad? Empezamos a tener alteraciones en en la placa motora, empezamos a tener debilidad generalizada, aumenta el estrés oxidativo, hablando ya un poquito de fisiología, y toda esa cascada de hormonas que se empieza a perder son las que empiezan a hacer que nuestros tipos de fibras musculares pierdan calidad, y de ahí se venga relacionada la potencia y la fuerza muscular. Siguiente. Diferentes consensos a nivel mundial. Tenemos los consensos europeos, americanos, asiáticos, en todo lado hemos estudiado, y aún así nos hemos dado cuenta de algo muy importante. Lo más importante que nosotros podríamos destacar de aquí es que todos nos hablan de una pérdida en la fuerza muscular, que generalmente la pedimos por un hand grip, que es una fuerza de agarre que tenemos. Hoy en día muchos estudios nos hablan incluso de mortalidad relacionada con el hand grip, y los otros nos están hablando siempre de la pérdida de masa muscular. Hoy en día nosotros como colombianos estamos trabajando en cabeza de varios endocrinólogos, en cabeza de varios gerontólogos, de varios geriatras que nos empiezan a nosotros a,
como a cuestionar el por qué solo medimos la fuerza de agarre. En ortopedia vemos algo muy característico en algunos pacientes de los que nos interconsultan y es esa pérdida de la fuerza muscular o esa pérdida del agarre que tienen los pacientes, que generalmente en Boyacá podríamos decir que no hay. ¿Por qué? Porque nuestros campesinos trabajan con las manos y podríamos nosotros decir que hoy en día podemos ser pioneros a nivel mundial en verificar que esa pérdida de fuerza muscular no está solo relacionada con el hand grip. O sea, no es que a mí se me ocurrió comprar un hand grip, se lo hago a todos mis pacientes y entonces yo ya sé si tiene o no tiene sarcopenia, que generalmente es lo que estamos viendo no solo en los consensos, sino también en muchos consultorios. En realidad nosotros tenemos que ir un poco más allá, correlacionar esta pérdida de fuerza y de masa muscular y correlacionarla con el oficio que nuestro paciente desempeña. Una vez que logramos hacer eso, sí lograríamos nosotros determinar si en realidad sí es una sarcopenia o si en realidad es una pérdida de fuerza muscular en algún segmento corporal que podamos tener. Siguiente. Podemos nosotros decir en este estudio eh, que los adultos mayores, o sea, los mayores de 65 años, que permanecen sentados entre 6 a 8 horas diarias, tienen una pérdida o tienen una probabilidad de sufrir el 16% de sarcopenia. Por cada incremento de una hora, el riesgo va a aumentar otro 33%. Entonces, siempre nosotros nos preguntamos una cosa y es cuántas de estas nosotros las generamos o las ocasionamos o son causadas por nosotros, porque muchas veces como médicos también nos acostumbramos a prescribir sedentarismo. Generalmente nosotros asociamos casi todas las lesiones a que el paciente debe estarse quieto. Y esas pérdidas de masa muscular que nosotros tenemos, que son más visibles en las estancias hospitalarias, las vemos simplemente porque disminuimos la actividad física que nuestro paciente hace a diario, disminuimos un gasto calórico importante que hacía y de esa manera también nuestros músculos, como ya vimos en las cascadas hormonales que se pierden, empiezan a tener una pérdida muchísimo más acelerada de nuestra masa muscular. Siguiente. Ya cuando nosotros entramos en la parte de la cascada muscular, la primera pregunta que nosotros podríamos hacerle a todos ustedes es ¿qué tipo de vejez quieren tener ustedes? ¿Una vejez dependiente, como el paciente que está a mi mano izquierda? O si en definitiva el paciente quiere ser independiente. Entonces ya cuando nosotros tenemos sarcopenia empezamos a ver otras múltiples comorbilidades que se vienen encima y es que empezamos a tener también acumulación de grasa ectópica a nivel de pericardio, a nivel de hígado, en la mujer a nivel del ovario, en el hombre la grasa abdominal que empieza a aumentar y también ese tipo de grasa muscular de grasa se nos empieza a infiltrar entre fibras musculares. Entonces muchas veces nosotros vemos un buen volumen en un muslo, en una pierna, en un brazo, y consideramos que tiene una buena masa muscular. Sin embargo, hoy en día contamos con equipos avanzados en los diferentes hospitales de Boyacá, que son los que nos permiten y nos han permitido mostrar que esa masa muscular se está perdiendo y que simplemente el volumen no está relacionado ni con la fuerza ni la potencia y muchísimamente con la calidad de fibras musculares que haya. Entonces, como pueden ver en el gráfico, hay muchísima infiltración de grasa a nivel muscular, hay muchísima o muchísimo daño, pérdida de mitocondrias y justo que con esa pérdida de mitocondrias se pierde la función energética muscular y de ahí que nosotros empecemos a desarrollar lo que llamamos un metabolismo mucho más lento y ese metabolismo se relaciona además de todo, no solo con una sarcopenia, sino hoy en día también podemos hablar de obesidades sarcopénicas. Siguiente. Es así como nosotros, en esa infiltración de grasa ectópica que podemos tener, nosotros empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ya cuando nosotros nos damos cuenta de esa sarcopenia y la salud en general, nos damos cuenta que hay alteraciones o disminuciones del PIPAR gamma, hay alteraciones en la síntesis y en la expresión proteica, hay alteraciones en y disfunciones mitocondriales y todas estas a qué se van a relacionar. A caquexia, a fragilidad, a como decíamos ahorita, acumulación de grasa en tejidos ectópicos como a nivel de pericardio y pues todas estas hoy en día están relacionadas con cardiomiopatías, con enfermedades o con fallas cardíacas y pues con todas las enfermedades cardiovasculares que nos acompañan, incluyendo las enfermedades arteriales periféricas. Siguiente. Este estudio nos muestra, como ustedes se pueden dar cuenta, este estudio nos muestra que el ejercicio, cuando se relaciona con la dieta y cuando se relaciona con otro tipo de moléculas, nos pueden ayudar a generar masa muscular. Sin embargo, fuerza muscular solo la vamos a lograr cuando haya una prescripción de ejercicio puntual, individualizada
y supervisada. Entonces, estos estudios nos muestran que sí puede haber una mejoría en esa fuerza muscular. Siguiente, también nos puede mostrar una mejoría justamente en, en el rendimiento físico que podamos tener. Si ustedes se dan cuenta, en este metaanálisis, en ninguno de los estudios se vio que disminuía esa actividad física, ese incremento. Siguiente. Y mejor aún, la masa muscular. Como hablábamos ahorita, ya hoy en día nosotros estamos haciendo mediciones puntuales de masa muscular. Si nos damos cuenta, nuestra composición corporal hoy en día cambia, ya nosotros no estamos solo basados en un índice de masa corporal. Si bien es cierto que fue un factor que disparó muchísimo la medicina, hoy en día también pensamos que nos estamos quedando un poco cortos con el índice de masa corporal porque no nos dicen en qué partes está acumulándose ese tejido graso, no nos dice qué cantidad de tejido graso estamos acumulando y de esa manera nos quedamos muchas veces cortos en ese riesgo cardiovascular. Y para eso pues existen equipos con mucha más precisión hoy en día que nos permiten saber esos índices de masa muscular esquelética. Siguiente. En cuanto al tratamiento como tal de la sarcopenia, ya vimos una parte muy fundamental, muy grande, muy importante, que es el ejercicio. Sin embargo, hoy también nosotros decimos necesitamos aminoácidos esenciales. Necesitamos leucina. Esta generalmente entre 3 a 5 gramos nos hablan los estudios hoy en día que nosotros deberíamos estar consumiendo esa cantidad de leucina. Y siempre, sí o sí, debemos incluir el ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Cualquiera que podamos hacer, pero debe incluir ejercicio de fuerza. Y los últimos estudios nos dicen ni el ejercicio intervalado, ni el HIIT, ni el CrossFit, ni ninguno de estos tipos de ejercicio son los adecuados para este tipo de pacientes, sino que los estudios hoy en día nos avalan que el ejercicio concurrente es el que más niveles de evidencia tiene, el que más posibilidades de que nuestro paciente mejore, y el ejercicio concurrente no es nada diferente a que podamos trabajar ejercicio cardiovascular, ejercicio de fuerza y por hoy también hablamos de la flexibilidad como un tipo de ejercicio que nos puede ayudar. Siguiente. Ya entrando un poquito en la parte también ortopédica, también hemos encontrado una relación directa entre la sarcopenia y la osteoporosis. Entonces, generalmente cuando hablábamos de esto o manejábamos la osteoporosis, y de hecho la sarcopenia es una enfermedad que hasta ahora nosotros le empezamos a dar el boom y la importancia que requiere. Nuestros pacientes tienen el doble de mortalidad cuando sufren de sarcopenia, sufren hasta 3 veces más riesgo de complicaciones intrahospitalarias. Entonces la sarcopenia no puede quedarse como una enfermedad solo de papel y de libro, sino que día a día tiene que empezarse a trabajar un poco más y esforzarnos un poco más por empezar el tratamiento de la misma. Es importante destacar que el hueso y el músculo comparten las mismas condiciones durante el desarrollo en la vida intrauterina y tienen la misma evolución y la misma involución justamente en las etapas que nosotros lo podemos desarrollar. Este pues obviamente que va a responder a múltiples estímulos y esos estímulos son similares que son estímulos mecánicos, como hoy en día podemos hablar de plataformas vibratorias, de ejercicios de impacto, ejercicios humorales relacionados directamente con esa parte hormonal y otros factores de crecimiento que también se van a relacionar. Obviamente que hay un factor que nosotros no podemos controlar, que es el envejecimiento, pero lo que sí podemos hacer con este envejecimiento es hacer que sea un envejecimiento digno. No por hacer ejercicio podemos garantizar que vayan a vivir muchos más años, pero sí podemos garantizar que por hacer ejercicio vayamos a tener un nivel de independencia mucho más grande y que de esa manera tengamos una vejez, como decíamos, muchísimo más digna. Y obviamente que no podemos olvidar que con este envejecimiento pues se vienen esos grados de resistencia anabólica. Siguiente. Ya cuando hablamos de resistencia anabólica como tal, entonces nosotros decimos existen diferentes procesos. Primero, hay una lentificación en la síntesis proteica. Segundo, el envejecimiento no lo podemos controlar, pero lo podemos manejar de una manera adecuada. Hay una reducción de la actividad física con ese envejecimiento que nosotros no podemos olvidar y ese envejecimiento se ve relacionado justamente con reducción en la masa muscular. Esas fibras tipo 2 que se empiezan a perder con la edad son bastante importantes. Importante saber que con esa disminución de masa muscular de buena calidad, tenemos también una reducción de la población de GLUT4. Esa producción disminuida del GLUT4 es la que nos puede a nosotros en algún momento llevar a desarrollar algunos tipos de enfermedades crónicas no transmisibles como resistencia a la insulina o como la diabetes mellitus.
Y fuera de eso, pues tenemos una reducción también en la secreción anabólica, no solo de hormona de crecimiento que se encarga de reparar nuestros músculos en la noche, sino que también va a haber una reducción a nivel de la testosterona, que es la que se va a encargar de ayudarnos a desarrollar esa masa muscular. Súmenle a todo esto, además, que nuestros pacientes adultos mayores tienen una reducción en la ingesta de aminoácidos esenciales. Cada día las dietas que están saliendo, que en realidad a mi parecer son más locas, hacen que nuestros pacientes consuman muchos menos aminoácidos esenciales y de esa manera pues tengamos una parte muy importante en la pérdida de masa muscular y que no es controlable simplemente con productos que a veces encontramos en la canasta familiar, que son los llamados suplementos alimenticios. Y nosotros creemos que los suplementos son es para suprimir comidas y todo lo contrario lo que van a hacer es a tratar de complementar la parte que nos hace falta en la nutrición. Siguiente. Algunos estudios que nos hablan de esta famosa resistencia anabólica. Dentro de estos estudios, este principalmente nos está diciendo que en los ancianos generalmente no solo tenemos algunas alteraciones en la capacidad adecuada de ingerir las proteínas en la dieta, sino también nos recuerda una parte fundamental, y es que si nosotros no tenemos masa muscular adecuada, por más proteínas que consumamos, no va a ser activación. Va a pasar igual con los diferentes niveles de suplementación que son dependientes de la masa muscular. En algunas propagandas ustedes se dan cuenta que nos hablan de productos como el HMB y creemos que el HMB es milagroso, es el que nos traen algunos suplementos, no podemos hablar de marcas, pero algunos suplementos nos lo traen, pero para que estos suplementos funcionen a nivel de nuestro cuerpo, debe haber masa muscular y debe haber ejercicio para que funcione. Quiere decir que por más que nosotros consumamos precursores que generen masa muscular, sin ejercicio, pues no nos van a servir absolutamente para nada. Siguiente. También nosotros podemos relacionar la sarcopenia con la fragilidad y es porque comparten justamente las condiciones en las cuales hay un origen similar. Hay un desarrollo durante el envejecimiento, obviamente ese desbalance entre la síntesis y la degradación de proteínas que se va incrementando cada vez más y podemos decir que desde los 35 años nuestra pérdida anual de masa muscular puede estar entre el 1 al 2%, aumentando en pacientes que tengan sedentarismo y aumentando en pacientes que tengan estancias hospitalarias prolongadas. ¿Qué pasa con este deterioro de masa muscular? Porque pues alguien nos puede decir, sí, en el envejecimiento va a haber un deterioro de masa muscular y es verdad. El problema grande está en que los adipocitos empiezan a generar factores inflamatorios que la única porción que puede contrarrestar estos factores inflamatorios son las sustancias producidas por el músculo, que son las mioquinas, y esas mioquinas contrarrestan ese factor inflamatorio que está generándonos la adiposidad. Para tener obesidad no necesariamente tenemos que tener un volumen gigantesco, pero ese aumento de tejido graso que aumenta factores inflamatorios van a ser el responsable del 88% de las enfermedades crónicas no transmisibles, dentro de las cuales tenemos diabetes mellitus, hipertensión arterial, hipotiroidismo, osteoporosis y algunos otros relacionados con enfermedades cardiovasculares severas. Este aumento del estado inflamatorio solo podría contrarrestarse si nosotros lográramos tener una buena masa muscular. Pero también recuerden que nosotros con la edad vamos a hacer una resistencia anabólica y que volvemos a repetir que con el tiempo nosotros cada vez más tenemos una menor ingesta de aminoácidos esenciales y esa menor ingesta de aminoácidos esenciales es la que se va a ver relacionada directamente con esa pérdida de tejido muscular en mayor proporción o a mayor velocidad. Siguiente. En este estudio nos está hablando justamente de algunos tipos de suplementos y nos está diciendo tenemos un problema importante en el que ese proceso de sarcopenia y ese proceso de osteoporosis muchas veces también está relacionado con los niveles bajos de vitamina D. Y esos niveles bajos de vitamina D deben ser supervisados y deben ser controlados por otro tipo de servicios, como son los servicios de endocrinología, de medicina interna. Muchas veces nosotros los encontramos al azar, pero recordemos que gran parte de ese desarrollo no lo encontramos solo en los niveles de sol. Por ejemplo, en Tunja no tenemos los niveles de sol adecuados, pues o pues de por sí tenemos unos niveles muy grandes de radiación, pero tenemos nosotros que hacer esa activación de vitamina D para que podamos hablar de una buena función muscular y de una buena función ósea. Siguiente. Esa función muscular y esa función ósea que también va a depender de este tipo de vitaminas
es importante que ustedes o que todos nosotros, digámoslo así, conozcamos que existe una relación inversa entre una proteína que se llama la esclerotina y los BMT, que son proteínas morfogenéticas. Esos factores de crecimiento con la masa muscular se van a ver relacionados directamente. Y es que la esclerotina, pues además de ser secretada por el osteocito a nivel óseo, además es la que estimula esa diferenciación y esa proliferación ósea, es la que nos puede ayudar en esos procesos de fragilidad y en esos procesos de fracturas que nosotros podemos generar no solo por osteoporosis, sino por fragilidad y por sarcopenia. Y pues obviamente que esta también tiene un factor importante de crecimiento a nivel de músculo esquelético. Siguiente. Ya hablándoles un poquito, ya pasamos por osteoporosis, ahora vamos a entrar a la sarcopenia y la obesidad. Entonces, esa acumulación de tejido graso que nosotros tenemos es el que relacionamos directamente con fragilidad, es el que relacionamos directamente con enfermedades crónicas no transmisibles y como decíamos, esa línea de delgada. Hola, hola, ¿me escuchan? Doctor, estamos escuchando. Ah, bueno, muchas gracias. Siguiente, por favor. Bueno, ya una vez que nosotros vimos la relación con osteoporosis, con sarcopenia, con obesidad, hoy en día nosotros podemos decir, bueno, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para empezar? La idea de empezar el ejercicio es que debe ser primero prescrito e individualizado. Y una forma de prescribirlo e individualizarlo es midiendo absolutamente todos los componentes del fitness. Entonces tenemos la masa muscular, tenemos la velocidad de la marcha, tenemos la parte cardiovascular, tenemos la parte de flexibilidad y tenemos la composición corporal. Una vez que nosotros hacemos estas mediciones de estos componentes del fitness es cuando nosotros podemos de manera definitiva empezar a hacer de una manera individualizada este tipo de ejercicio. Y de esta manera es que nosotros podemos ver los resultados. Mientras nosotros sigamos pensando que caminar 30 minutos o que hacer ejercicio de pesas sin supervisión o que levantar 10, 15, 20 kilos con series, con repeticiones como muchas veces nos los indican en los gimnasios, no vamos a nosotros a encontrar una buena capacidad si nosotros no logramos hacer este tipo de ejercicio supervisado e individualizado. Siguiente. Una vez que nosotros logremos hacer eso y logremos hacer ese ejercicio individualizado, es cuando nosotros ya podremos decir, efectivamente, vamos a reducir las consecuencias metabólicas, que ustedes las pueden ver ahí, van desde problemas en colesterol, triglicéridos, hipertensión, síndromes metabólicos, resistencia a la insulina, esa disminución en la capacidad física y esa pérdida de calidad de vida, solo la podremos impactar y solo la podremos mejorar cuando logremos demostrar que el ejercicio individualizado es el que nos va a mostrar los resultados que nosotros queremos en este tipo de patologías. Siguiente. En la fisiopatología de la obesidad sarcopénica encontramos eso. Un proceso inflamatorio, generalmente por el exceso de adiposidad, esa inflamación crónica de bajo grado que empieza a acumularse. Justamente con eso encontramos esa disfunción mitocondrial, ese aumento de estrés oxidativo. Empezamos a tener pérdidas de masa muscular, pérdidas de calidad muscular, disminución de la masa muscular. Obviamente que esto va a verse relacionado directamente con esa discapacidad funcional que va a ser progresiva
y eso es lo que nos va a aumentar el riesgo no solo cardiovascular, sino el riesgo metabólico. Esa es una obesidad sarcopénica. Siguiente. Y para ver esa obesidad sarcopénica, les decía ahorita, es importante tener ese índice de masa corporal. Ya digamos que pasar de ese índice de masa corporal en el que nosotros decíamos, si estamos entre el 20 y el 25 estamos bien, entre el 25 al 30 nos da una luz de esperanza porque es un sobrepeso, y si está por encima de 30 ya podemos hablar de obesidad. Pues resulta que los últimos estudios nos están diciendo que las personas que tienen un índice de masa corporal normal, el 29% de esas personas es obeso solo por composición corporal. Si nos vamos al sobrepeso, que muchas veces en consulta nosotros lo dejamos pasar, lo dejamos manejar y le decimos que hay esperanza, que puede cambiar sus hábitos, estamos mandando para la casa un 80% de pacientes que sufren de obesidad solo por esa composición corporal. Y obviamente que si ya vamos a hablar de obesidad, pues casi que el 100% de los pacientes que tienen índices de masas corporales superiores a 30, pues ya tienen un proceso de inflamación crónica, que es el precursor, como decíamos, de todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Siguiente. ¿Qué consecuencias nos puede traer esa pérdida de masa muscular? Nos va a tener o nos va a generar problemas a nivel del páncreas, disminución del VO2, que está relacionado directamente con el grado de mortalidad, disminución en esa capacidad o esa resistencia que puede generar muscular nuestras paredes arteriales, un proceso inflamatorio relacionado con esa pérdida de masa muscular y obviamente que nos va a aumentar el nivel de independencia, de dependencia, perdón, nos va a aumentar el riesgo, como decíamos, pre y posoperatorio y obviamente que nos va a aumentar la morbimortalidad con cualquier tipo de proceso que nos genere estancias prolongadas en cama o que nos disminuya la actividad física. Siguiente. ¿Qué esperamos nosotros? Muchas veces las preguntas que nos hacen es, ¿qué esperamos y cuándo lo esperamos? El número mágico es 8. A las 8 semanas de los programas de supervisión que nosotros estamos teniendo, de las prescripciones de ejercicio que se hacen individualizadas, basadas en los test que se hacen para determinar qué tipo de ejercicio es el mejor que puede hacer nuestro paciente, podemos empezar a encontrar que hay una mejoría en la fuerza muscular entre un 3 a un 9%. Hay una velocidad de la marcha que aumenta entre 0,11 a 0,26 metros por segundo. Podemos aumentar en las caminatas entre 25 a 35 metros recorridos, que eso en la literatura nos dice que es una muy buena progresión, y podemos aumentar hasta 0,38 kilogramos por metro cuadrado de masa muscular. Como les decía, en los hospitales tenemos equipos avanzados. Hay algunos equipos que no son de grado médico y nos dan como un estimado de esa masa muscular, pero necesitamos equipos de grado médico para que en realidad sepamos la cantidad y la calidad de masa muscular que tenemos. Siguiente. ¿Aló? Ya, Camilo. Ok. Bueno. Y ya dentro de la parte de las conclusiones, nosotros podríamos hablar primero que la sarcopenia es una patología multifactorial, igual que es multifactorial, requiere de un manejo multidisciplinario y transdisciplinario para que logremos manejarla y para que logremos llegar a ser prevenibles en el tiempo. Su tratamiento siempre debe ser basado en la dieta y en el ejercicio. En algunas ocasiones y en algunos congresos que hemos logrado estar, hemos hablado incluso del grado del uso de esteroides anabólicos, que esa es una muy buena charla que más adelante se puede hacer. Y podríamos decir, más importante en el tratamiento sí es el ejercicio. Si bien es cierto que la dieta funciona, hacer el ejercicio. Y todo lo que se debe medir, todo lo que se deba hacer debe medirse. Y algo que es muy importante es que solo guías. Esas son algunas metas que nos ponen en un futuro no muy lejano, pero para que ese futuro llegue a ser, nosotros tenemos que llegar a hacerlo de una manera progresiva. No porque nos hablen de 30 minutos al día, nosotros podemos manejar esos 30 minutos diarios, sino que debe ser progresivo para que lo logremos y va a llegar a algún punto en el que logramos esa mejoría y ese cambio que nosotros necesitamos.
Siguiente, por favor. Entonces, esta frasecita muy bonita que nos salió es que no existen contraindicaciones para realizar ejercicio, pero existen algunos ejercicios que están contraindicados. Muchas veces nuestros pacientes salen como con la falsa idea que no debe hacer absolutamente nada y en realidad no es así. Debemos es buscar qué tipo de ejercicios pueden hacer para que de esa manera logremos impactarlos. Entonces, muchas gracias, doctor. La siguiente ya es el agradecimiento. Esas son las redes sociales, son los correos de contacto, para que si tienen alguna pregunta que no quieran hacer ahorita en público y la quieran hacer, pues con mucho gusto la podamos resolver. Varias preguntas, Camilo. Muchas gracias por tu excelente charla, un tema de actualidad, un tema que en realidad tenemos que abordar multidisciplinaria y transdisciplinariamente. Estamos en mora de hacerlo nacional y regionalmente y debemos asumir ese liderazgo. Quiero aprovechar la oportunidad para decirle a los miembros del semillero que están conectados que en este momento estamos haciendo 3 estudios de forma conjunta. Uno es sobre sarcopenia en ancianos, otro sobre medición de sarcopenia antropométrica versus el uso de dispositivos biomédicos para tal fin. Y el tercero es la cuantificación de masa muscular en pacientes con compromiso de su tren inferior. Dentro de las preguntas que tenemos, existe, ¿cuál sería la medicación adecuada de los suplementos en el paciente sarcopénico, de los suplementos nutricionales? ¿Cuáles serían las recomendaciones dietéticas que debemos darle a estos pacientes, doctor Camargo? Uno por excelencia está en que cada vez que nuestros pacientes coman tengan una buena ingesta de proteína. Es importante que también tengan en cuenta que debe tener leucina y otra parte importante dentro de esto es que tenemos que aumentar los niveles de vitamina D. ¿Cuánta proteína deberíamos comer? Nosotros deberíamos comer como mínimo 30 gramos de proteína cada vez que nosotros vayamos a ingerir algo. Un huevo generalmente puede tener entre 7 a 8.5 gramos de proteína. Entonces, pues si hacemos las cuentas, casi siempre nos quedamos cortos. Ahí es donde empiezan a entrar los suplementos nutricionales como tal, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que la proteína va a ser un factor fundamental. En algunos estudios nos hablan de 1.3, 1.5, 1.8, dependiendo del paciente y el tipo de ejercicio que se haga, nosotros generalmente podemos variar hasta 2.2 gramos por kilogramo de proteína. Importante recordarles que la proteína, si nos comemos 150 gramos de carne, de churrasco, de cualquier tipo de carne que haga, biodisponible y absorbible solo es el 25% de ese tipo de carne, ¿sí? Entonces sí es importante tener en cuenta que la proteína es fundamental en nuestra dieta. De hecho, por ejemplo, los pacientes que son veganos o vegetarianos necesitan muchas veces, si van a suplir, por ejemplo, la proteína, por decir algo, con frijol, necesitan grandes cantidades de carbohidrato y es lo que genera ese desbalance metabólico. Entonces es importante de pronto tener en cuenta eso, pero lo más importante de absolutamente todo es que se consuma la proteína. Los omegas son importantes en el tipo de dieta para prevenir la sarcopenia. Recordar que esos están en los pescados, generalmente en los de carne roja. En Boyacá tenemos uno de carne rosada generalmente, o en Boyacá tenemos uno que es muy fácil de conseguir, que es la trucha. No tiene los mismos niveles de omega 3 que el salmón, pero alcanza a proporcionarnos algo de omega 3 y pues siempre tener una alimentación balanceada también con vegetales y los carbohidratos adecuados. No es necesario suspender los carbohidratos, es simplemente hacer ajustes puntuales en los carbohidratos para que funcionemos de una buena manera. ¿Cuál es el punto de quiebre para iniciar el suplemento eh, con proteína no de origen animal ni de origen vegetal? Bueno, en Farmacológicamente realidad, hablando, de tanto suplemento que hay comercialmente, ¿qué es lo que realmente nos sirve? ¿Cuál sería el punto de quiebre para que, además de la ingesta, suplementemos la dieta con medicamentos o con soporte nutricional? bueno, doctor, muchas gracias. Importante tener en cuenta que los suplementos como tal justamente nos hablan de eso. La parte en la que nosotros tenemos que suplementar es cuando el nivel de proteína que consumimos al día no es el suficiente. Digamos, si en un ejemplo raso yo tuviera que consumir 100 gramos de proteína y en la dieta no alcanzo a consumir sino 80,
Ahí es donde yo tengo que empezar esa suplementación con proteína para que logre alcanzar esos requerimientos mínimos diarios. Y como les decía ahorita, no es solo consumir la proteína, sino que la proteína, yo les digo les decía a mis estudiantes que es como un bolsillo. El receptor de la proteína tiene un punto de saturación. Quiere decir que si yo no me comí mis 100 gramos biodisponibles en el día, yo no puedo comérmelos todos en la noche porque el receptor solo me va a aguantar hasta una parte, el resto lo vamos a excretar de manera renal. Por eso nosotros dividimos en 3 o 4 o 5 veces al día que consumamos proteína para alcanzar esos niveles. Y si en definitiva no alcanzamos, ya tenemos nosotros que empezar a hablar de suplementos como los tipos de proteína que podemos manejar. Perfecto, Doc, muchas gracias. Hay una triada, es una tétrada terrible que vivimos día a día en nuestros pacientes, que es el conflicto entre sarcopenia, obesidad, dolor articular, generalmente dolor lumbar crónico o articular de cadera y rodilla, y sedentarismo, y que generalmente los cuatro conjugan en el paciente anciano mayor. Romper ese círculo vicioso donde la obesidad no le permite hacer ejercicio, donde la sarcopenia genera dolor y limitación funcional, aumenta la sintomatología articular inicialmente y, y el sedentarismo perpetúa las dos patologías previas que son características del anciano, donde generalmente tendremos trastornos metabólicos que van desde la diabetes hasta el hipotiroidismo. ¿Cómo lograr romper ese círculo vicioso eh, de forma objetiva y exitosa? Bueno, doctor, como ustedes lo dicen, efectivamente, perder 1 kilogramo de peso es disminuir casi 5 libras de presión a nivel articular. Quiere decir que la artropatía obesogénica que nosotros hoy en día tenemos y que está directamente relacionada con la sarcopenia, digamos que esa triada o esa tetralogía que nosotros tenemos toda está hablando justamente de lo mismo, como hablábamos, mismo origen embrionario, mismo incremento, mismo deterioro, pero hoy en día nosotros hablamos de diferentes tipos de productos que nos pueden ayudar a que nuestro paciente mejore la movilidad. Muchas veces caemos en ese círculo vicioso también que el paciente llega, entonces lo remitimos a cirugía, pero entonces no lo operamos porque está obeso, pero entonces tampoco puede hacer ejercicio. Entonces, en esa patología muchos de nuestros pacientes fallecen. Si nosotros no les mejoramos los factores biomecánicos que son los que están alterados en ese momento para aumentar esa carga eh, de quema calórica, esa carga que me aumente ese metabolismo del paciente, nunca lo vamos a lograr sacar de ahí. Hoy en día estamos hablando muchísimo de procesos de viscosuplementación, estamos hablando muchísimo de procesos de mejoría de los arcos de pie por medio de plantillas. Tratamos de mejorar ese dolor, muchas veces corrigiendo discrepancias de miembros inferiores, muchas veces manejando antes de mandarlos al ejercicio procesos como sacroileitis. Y cuando nosotros logramos que nuestro paciente disminuya esa molestia articular que tiene, poco a poco empieza a hacer ejercicio y también es importante, como decíamos ahorita, si yo pienso que mi paciente, porque la guía me manda a hacer 30 minutos al día, debe hacerlos, el paciente no los va a hacer y va a coger una versión al ejercicio, sí o sí. Nosotros tenemos que empezar a hacerlo progresivo. Y para lograr hacer esa progresión de ejercicio, nosotros tenemos que medir en qué punto está y qué grupos musculares tenemos que trabajar para de esa manera poderle incrementar esos factores. Muchas veces tienen muchísima debilidad en rotadores externos de cadera, eso muchas veces genera alteraciones a nivel de pie plano, genera deformidades a nivel, por ejemplo, de las rodillas, y eso es lo que no les genera a nuestros pacientes que tengan adherencia a ningún tipo de ejercicio. Entonces, una vez que logramos determinar el punto inicial y empezamos a trabajarlos, nuestros pacientes en una fase inicial no queman más de 80 calorías por sesión. O sea, el que diga que hace más, por favor que nos escriba y lo publicamos. Pero con el tiempo sí logramos sesiones de 250, de 300 calorías que van un poco más relacionadas. Hoy en día también hablamos de tasas metabólicas basales más ajustadas a la masa muscular, más allá de estarlas calculando sobre un peso corporal total, que era lo que hacíamos antes y que les dábamos ingestas hipercalóricas excesivas. Si nuestros pacientes pesaban 200 kilos, pensábamos que teníamos que darle 5.000 calorías al día y estábamos dándole calorías a un tejido que en realidad no utiliza calorías, como es el tejido graso, ¿sí? Entonces, hoy en día, haciendo más ajustes a esas tasas metabólicas basales,
también en la clínica de obesidad del Hospital Universitario San Rafael de Tunja hemos logrado demostrar hasta 2 veces más de pérdidas de peso justamente con los programas que estamos llevando, que es cuantificar esos grados de actividad que puede hacer nuestro paciente y hacerlos de una manera progresiva. Muchas gracias, Doc. Uno de los conflictos que tenemos con nuestros pacientes es, y en eso coincido con usted, el pilar fundamental es el ejercicio bien medicado, bien hecho y supervisado. Es que la mayoría de nuestros pacientes no tienen adherencia al tratamiento cuando uno medica ejercicio. Por varios motivos, el conflicto entre terapia, fisiatría, deportología, eh, el intervencionismo exagerado a veces desde radiología y medicina general y tradicional y no tradicional a la patología articular. ¿Cómo logramos que nuestros pacientes entiendan? ¿Cuál sería el mensaje para que los pacientes entiendan que si no hacen ejercicio, su morbimortalidad va a ser mayor y el círculo vicioso en el cual van a entrar les va a llevar a un punto en el cual no van a tener retorno? Bueno, doctor, lo primero y lo más importante, y quiero agradecerle públicamente también al grupo de ortopedia del hospital, y es que ustedes han tomado con buenos ojos la llegada del servicio de medicina del deporte y hemos trabajado de una manera conjunta, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer antes de enseñarle a nuestro paciente eso es enseñarnos a nosotros a trabajar en equipo. Nosotros, yo siempre les digo de manera muy coloquial, nuestros pacientes no son una panadería en la que no, este es suyo, este es suyo, este es suyo, sino que todos tenemos que aportar un granito de arena para que lo logremos hacer. Cuando nosotros logremos entender eso, la forma más fácil de hacerle entender a nuestro paciente, mire que a mis estudiantes yo siempre les decía, ¿a cuál de ustedes les gusta ir a una fiesta cuando tiene dolor de muela? A nadie, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que el ejercicio debe ser doloroso para mi paciente? ¿Por qué mi paciente tiene que sentir dolor? Nos basamos en un eslogan publicitario del si no duele no sirve y creemos que tenemos que reventar a nuestros pacientes para que le duele y digamos, esta sesión sí fue efectiva. Pero lo único que estamos haciendo con esas sesiones dolorosas es perder a nuestros pacientes, justamente por una razón. Y es que nuestros pacientes ya tienen el suficiente dolor en su vida, como hablamos ahorita, hasta incluso de artropatías obesogénicas, para que nosotros les generemos también dolores musculares. Entonces el ejercicio debe ser medicado, igual que como el doctor Santisteban decía ahorita. Para nosotros el ejercicio es igual a una pasta de lo que quieran llamar ustedes, levotiroxina, propanolol, metoclopramida, metoprolol, la que quieran llamar. Tiene unas dosis específicas, tienen una vida media, tienen un efecto adverso y tienen complicaciones. Y de hecho pueden llevar hasta la muerte. Ustedes se dan cuenta que nuestros pacientes muchos se mueren en una media maratón, en un entrenamiento. Y no porque esté haciendo ejercicio se está quitando el riesgo. Lo que pasa es que está tomando más dosis. Es como si se toma 30 pastas de metoprolol porque se les olvidó tomárselas durante todo el mes y se las toma de una, pues se va a morir. Igual pasa con el ejercicio. El ejercicio, por eso debemos nosotros medirlo antes de empezarlo a hacer. Si yo logro determinar que mi paciente, eh, digamos que tenía osteoporosis, tuvo una fractura de cadera y ustedes la operaron, nosotros no lo podemos a ese paciente mandar a hacer los 30 minutos diarios, ¿cierto? Porque sería reventar a mi paciente. Pero si yo logro determinar a mi paciente una vez que el servicio de ortopedia le da de alta, si nosotros logramos determinar cuántos metros camina antes del dolor, antes de la fatiga, generalmente nosotros a esos pacientes les trabajamos entre el 60 al 80% de la carga que logren hacer. Para mí un test maximal, y esto me podrían cortar la cabeza a muchos servicios, pero para mí un test maximal es hasta donde mi paciente logre resistir. No lo puedo calcular con una frecuencia cardíaca que salió de una fórmula de una población general. Cada paciente tiene una respuesta cardiovascular diferente al ejercicio. Y si yo logro saber cuál es esa respuesta vascular, de ahí yo puedo determinar zonas de entrenamiento y con esas zonas de entrenamiento puedo empezar las sesiones. No para todo el mundo es una hora, no para el mundo, todo el mundo son 30 minutos diarios, no para todo el mundo son 10, 15, 20 kilómetros. Y es como si hoy en día, pues Dios no quiera, nuestro campeón Nairo Quintana se lesionara, yo no lo podría rehabilitar al mismo ritmo de un paciente de la misma edad de él, pero con la mitad de la masa muscular que tiene nuestro campeón. Sí, entonces, si logramos individualizar el ejercicio y entender que todos tienen un pico máximo, y que ese pico máximo yo debo trabajar por porcentajes, ahí yo logro hacer que mi paciente se quede. Vida media del ejercicio,
48 horas. Quiere decir que sí puede hacer ejercicio 3 veces a la semana, pero tiene que ser mínimo día de por medio. No puede ser un día sí, 3 no, 4 sí, 4 no, o como el famoso guerrero del fin de semana, que el sábado quiere salir y hacer todo lo que no hizo de ejercicio en toda la semana. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esos y dividir esas cargas de trabajo para que mi paciente no genere dolor y de esa manera tenga adherencia al tratamiento, que es lo que le estamos dando. Le estamos prescribiendo un medicamento y por eso la prescripción de ejercicio es un acto médico. Perfecto, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo evitar el conflicto de la industria eh, médica con los dispositivos biomédicos y la farmacéutica en el diagnóstico de la sarcopenia? Realmente, además de las medidas antropométricas, el agarre, el grip, ¿cuáles serían los exámenes básicos ideales y cuáles los complementarios? Para no entrar en un círculo de muchos exámenes que solamente algunos saben interpretar y sobre los que ninguno puede tomar decisiones objetivamente. Y más aún cuando existe disparidad entre lo que usted mencionaba, el dispositivo médico como tal, el biomédico diseñado para tal fin y el artesanal o el comercial que tiene más impacto comercial y que generalmente no brinda la misma sensibilidad y especificidad. ¿Cuáles serían los exámenes mínimos básicos para identificar sarcopenia? ¿Cuáles son los ideales? ¿Y cuáles podrían generarnos un error en el diagnóstico o un falso positivo o negativo? Bueno, doctor, perfecto, muchas gracias. En ese sentido, por ejemplo, vamos a empezar hablando de los dispositivos que nos ayudan a medir composición corporal. La composición corporal, para nosotros poderla medir, son pasos de corrientes a través de los diferentes órganos y tejidos de nuestro cuerpo y de acuerdo a la velocidad en la que ese rayo de energía pasa, es cuando yo sé si es grasa, si es músculo, si es agua, si es hueso. Hoy en día toda la evidencia, porque ya hemos hecho muchísimos estudios y llevamos años en esto, hoy en día nosotros hablamos que los dispositivos médicos que tienen mayor sensibilidad y especificidad para medir composición corporal son equipos que sean como mínimo octopolares. No importa la marca siempre y cuando sean octopolares. Los que generalmente tenemos en los consultorios, que uno se para, se agarra ahí de la manito, esos equipos generalmente tienen 2 o 4 sensores. Son, no son sensibles porque no son de grado médico y tienen un problema y es que si yo quiero engañar, digamos, a esa maquinita y me sobrehidrato antes de que me la hagan, al paso de corriente que generalmente es de 5 a 20 Hz que puede pasar, me va a dar un nivel muscular espectacular, pero cuando me deshidrato otra vez se cae. Por eso los sistemas octopolares me ayudan a disminuir esa sensibilidad. Ese es el primero que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuánta grasa, cuánto músculo, cuánta agua tiene mi cuerpo? El equipo, por ejemplo, que tiene el Hospital Universitario San Rafael de Tunja hoy, ese equipo me ayuda a ver si incluso tengo la acumulación de agua intra o extracelular. Entonces, ese nos ayuda. Lo segundo, como hablaba el doctor Santi Esteban ahorita, no solo el hand grip, como yo les decía en la charla, depende del tipo de trabajo. Yo no le puedo pedir a uno de mis campesinos que trabaja con el asadón el hand grip porque es que ellos de verdad que nos dañan el equipo. Nosotros diseñamos algunas pruebas musculares que hacemos en el hospital. Quiere decir que medimos fuerza muscular por segmento. Nosotros les medimos fuerza en miembros superiores, en miembros inferiores, en abdomen. Les medimos también la fuerza a nivel glútea, en aductores, en abductores. Y eso nos ayuda a ver qué tipo de grupos musculares tenemos que trabajar. Y otra prueba que tenemos que empezar a hacer es un SPPB. Ese está también está documentado. Entonces nosotros también les miramos la velocidad de la marcha, la capacidad de reacción con diferentes tests. Para nosotros también es importante un test de flexibilidad que les hacemos, entendiendo la flexibilidad no como un grupo que uno estira y no le duele al otro día, sino la flexibilidad como tal la estamos tomando desde un punto de partida fundamental, que es reclutamiento de fibras musculares nuevas para que mi paciente funcione metabólicamente mejor. Entonces, nosotros hoy en día les hacemos ese PPB, que son pruebas funcionales, les hacemos un test de tolerancia al ejercicio, les hacemos composición corporal y les hacemos ese test de flexibilidad. Pienso que esos son los fundamentales, por lo menos, de nuestro servicio. Lo que ustedes dicen es cierto, muchas veces es difícil de interpretar, pero nosotros los hacemos es para prescribir ejercicio y darle masticado al servicio de fisioterapia o para que el ortopedista, el endocrinólogo, el internista sepa qué tipo de ejercicio vamos a usar y en qué tipo de cargas podemos hacer.
Generalmente endocrinología también ya le va a pedir niveles de vitamina D, niveles de testosterona, niveles de insulina, hemoglobina glicada, pero pues esos temas ya los manejan más desde el ámbito de endocrinología. Para nosotros son fundamentales esos test que hacemos acá. Doctor Camilo, quiero presentarle mi profundo agradecimiento por la claridad de los conceptos emitidos esta noche. Realmente muy enriquecedora su charla con un impacto gigantesco en la salud de nuestra población que nos obliga a ser partícipes de construir la clínica de sarcopenia, de diagnosticar y ambientar el diagnóstico y tratamiento multi y transdisciplinario de esta patología, que es una epidemia que en realidad está acabando con gran parte de la población obesa, anciana y sedentaria de nuestro país. Y si sumamos esas tres patologías, llegamos a un número importante en nuestra región. Yo quiero presentarle mis agradecimientos. Próximamente lo estaremos invitando a que continúe no solo como expositor, sino como lo venimos haciendo, trabajando de forma conjunta para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes en aras de respetar el tiempo de los participantes. Quiero darle mis gracias e invitar a todos los miembros del semillero y a todas las personas del hospital a que continúen alimentando esos espacios de memoria histórica académica que estamos generando. A todos por su participación. Muchas gracias, doctor Camargo, muy gentil, muy amable. Muchas gracias a ustedes, muy amables por la invitación y siempre dispuestos a trabajar con todos. Muchas gracias. Muchas gracias, buena noche. Buenas noches.